¿no? ¿Quieres coger? Igual sí, ¿no? Bueno, tú verás. Ahora, cuando acabe el igual... Para hacer estaba aquí la víctima, pero les he preguntado porque hay veces que si están a las veces no hay ningún inconveniente, es muy grande. ¿Lo tienes a él, a Rafa? No, toma. Cuando acaben de atender a esa persona, Sí, os aviso. Pasa, tranquila. Venid, que vengáis a este lado. Sí, sí. Elvira, Vera, Aranza, Alicia, Mama y Ana. Sí, no, se incrementa un montón. Y además puedes venir, Casi. 900 y mucho, y o sea, nos llevan a mí por poco. No fue el récord. Tiene dos, pero uno de Bilbao, ¿cuánto lleva? No llega 1.100, ni 2.000, hasta 1.300, me parece eso, ¿no? Claro, no lleva cada uno 1.600. Sí. Ya podéis venir. Sí, hay que estar por la mañana. Están los pulsadores, la cámara para la apertura remota, así para el para frente a la cámara. Piloto que actualmente se desarrolla en el Palacio de Justicia de Bilbao, la implantación de las oficinas de asistencia a la víctima del delito en la totalidad de los partidos judiciales y así un largo etcétera de medidas de mejora. Nos esforzaremos en integrar cooperativamente a los servicios de atención, asistencia, protección y apoyo a las víctimas en las comisiones provinciales de coordinación en violencia de género, en la elaboración de propuestas dirigidas a la satisfacción cotidiana de los derechos básicos de las víctimas de violencia de género que acceden a la Administración de Justicia. Egunon, mahaikide jaun Andreok, sailburu Andrea, diputatu nagusia alkate jauna, ararteko jauna, herri agintariok, herri ordezkariok, jaun Andreok, ongi etorri eta eskerrik asko etortxagatik. No voy a extenderme en algo que todos y todas quienes estamos aquí presentes conocemos y puedo decir sin confundirme que combatimos la violencia de género o violencia sobre la mujer, cada cual desde sus competencias. La sociedad en su conjunto y los poderes públicos en particular estamos contribuyendo a que esta lacra social resulte cada día más visible y que se afronte de una manera coordinada y más eficaz. En los casos de asesinato es el victimario quien se enfrenta al proceso judicial en las condiciones determinadas. Sin embargo, cuando la víctima es superviviente, como ellas mismas se denominan, son estas las que requieren de atención y protección especial. Se convierten en el centro de atención de las instituciones públicas. El Gobierno tenemos que responder desde diferentes ámbitos, servicios sociales, salud, seguridad, vivienda, entre otros. A quienes tenemos competencias en el área de justicia nos corresponde dotar de medios materiales y personales a la Administración de Justicia, además de dotar de los servicios que colaboran con ella. La violencia sobre la mujer es la expresión más dura de la desigualdad y discriminación ancestral que ha sufrido y sufre la mujer en nuestras sociedades. Precisamente, un indicador de la salud democrática de ellas es el conjunto de normas tendentes a prevenir
la violencia de género y a proteger a las víctimas. En nuestro caso, contamos con diversa normativa, tanto estatal como autonómica. El consenso político también es decisivo y, en este sentido, el Pacto de Estado para la Violencia de Género de diciembre de 2017 es un referente básico. Tanto la normativa como los pactos políticos tienen como objetivo conseguir paliar los efectos hasta lograr erradicar la violencia sobre la mujer. En este contexto, la adecuación de los espacios donde se ubican los juzgados de violencia sobre la mujer tienen un tratamiento específico que se refleja en la Ley del Estatuto de la Víctima y en la Ley Orgánica de 2018 sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. De su contenido se concluye que los espacios judiciales de los juzgados de violencia sobre la mujer han de ser dignos e íntimos. Tienen que garantizar que no va a producirse en ellos ningún encuentro con el victimario, ni con las personas que lo pueden acompañar. Espacios en los que la víctima puede estar acompañada y pueda hablar con su letrado o letrada con tranquilidad, de manera que se puedan gestionar las emociones, procesar la información y, en su caso, tomar decisiones. Pues bien, implicados con estas referencias, tomamos la decisión de comenzar por adecuar las instalaciones del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria-Gasteiz. Gasteizko emakumearen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiaren instalazio berri hauek guztiz erantzungo diete indarkeria matxistaren biktimen beharrei. Erasotzailearekin topo egitea eragotziko dute eta emakumei ahalik eta erosotasunik handiena eskainiko diete. Conscientes de las dificultades con las que nos íbamos a encontrar, nos propusimos que los cambios contaran con el mayor consenso posible. Remodelar un espacio ya construido acarrea problemas que se resuelven con proyectos de ejecución arquitectónica, pero en todo momento consideramos fundamental contar con las personas que prestan sus servicios y con los operadores jurídicos. Es preciso mencionar también que la institución del Ararteko nos hizo consideraciones sobre un primer proyecto que tuvimos en cuenta. El resultado es el que van a conocer ustedes en breve. Esta es la primera actuación sobre los juzgados que servirá como modelo estándar o proyecto piloto para evaluar su eficacia y adaptar las modificaciones que fueran precisas. Nuestro propósito es continuar con esta labor de adaptación de los espacios de los juzgados de violencia sobre la mujer de la comunidad autónoma y contamos en los presupuestos de este ejercicio 2020 con partida para realizar los proyectos de ejecución. Señores y señoras, esta es una medida concreta que tiene como objetivo mejorar la atención a las víctimas de violencia de género. Una de las 34 actuaciones, unas ya realizadas, otras con fecha de ejecución, contempladas en el Plan de Actuación del Departamento de Trabajo y Justicia en materia de violencia sobre la mujer en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Este plan, del cual informé al Consejo de Gobierno este mismo martes, que he enviado al Parlamento y que he informado a Emakunde, los operadores jurídicos y al Ararteko, contiene 6 ámbitos de actuación, uno de los cuales es el de espacios e instalaciones seguras, confortables y accesibles, pero que también incluye actuaciones de coordinación interinstitucional, trabajo colaborativo y otras dirigidas al personal tanto de la Administración de Justicia como de los servicios de apoyo. Como no puede ser de otra manera, el centro de referencia del conjunto del plan es la víctima, que debe contar con todo nuestro apoyo. El acompañamiento a la víctima es fundamental en todo el proceso. Cuando una mujer víctima de violencia de género entra en relación con el sistema judicial, es seguro que antes ha pasado por un calvario que ha debilitado enormemente sus facultades. Es muy posible que para cuando la mujer asume que es víctima de violencia contra ella, cuando se dispone a denunciar a su agresor, haya pasado por un proceso de incomprensión y de desgaste emocional y pérdida de autoestima. La mujer víctima que emprende un proceso penal ha de enfrentarse a una situación novedosa y en un ámbito como el sistema judicial desconocido en la mayoría de los casos para ella. Para paliar esta situación existen los servicios de colaboración con la justicia, donde destaca el de atención a la víctima que se viene prestando en nuestra comunidad desde el año 1991. Nos hemos marcado como objetivo reforzar todos los servicios
Concretamente, en el de atención a la víctima, hemos creado el programa Surekin de acompañamiento integral en el ámbito judicial a mujeres víctimas de violencia de género. Su objetivo es aliviar el impacto emocional del procedimiento judicial para que la mujer pueda afrontar el proceso de citaciones, trámites, comparecencias judiciales, de manera que reduzca al máximo el estrés que se le pueda producir. Este servicio se plantea un acceso, recepción y guía amigable en el espacio judicial y acompañar de manera integral a la mujer víctima. En estos momentos su ubicación se circunscribe al Palacio de Justicia de Bilbao, pero ya hemos tomado la decisión y contamos con partida presupuestaria correspondiente para ampliarlo a los Palacios de Justicia de Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Barakaldo. Por otra parte, como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto de Asistencia Jurídica Gratuita, está en tramitación, con el consenso de los colegios de la abogacía, un nuevo convenio que fijará los estándares de atención en todos los partidos judiciales, la adecuada formación de los y las profesionales y un tiempo máximo para atender las urgencias. Insisto, medidas todas ellas enmarcadas en la ejecución de nuestras competencias y cuyo objetivo es mejorar la asistencia a la víctima de género y contribuir a acabar con tal deleznable delito. Gaur, Gasteizko Justizia Jauregiko instalazio berri hauek inauguratzen ditugu, baina lehenxiago esan dudanez, emakumearen aurkako indarkeriaren arloko epaitegi guztien espazioak egokituko ditugu, biktimei ematen zaien arreta hobetzeko.